sanahun mohtikishuki retihayuki chawania Oshkayi litzakatal hamatik chapa ha somhelik tik iti soxpetzanin hamatik wanish muhtaneli tzakatales. Buenas tardes a todos los que nos acompañan en este foro. De corazón agradezco a las tres mujeres panelistas que aceptaron gustosamente compartir sus experiencias y conocimientos. Aunque esta ocasión no podrá acompañarnos una de ellas, ya que por enfermedad no podrá asistir. Pero gracias por haber aceptado esta invitación. Agradecemos también a los convocantes al foro, así como a todos los que nos acompañan. Hoy, 9 de agosto del 2020, en el marco al Día Internacional de los Pueblos Indígenas, la Subsecretaría de Educación Superior, a través de la Coordinación General de las Universidades Interculturales, en colaboración con el colectivo de mujeres de Chiapas, Uniendo Fuerza para una Vida Más Justa e Igualitaria, ha organizado este foro virtual titulado Interculturalidad y Género, participación de las mujeres indígenas y afromexicanas. Esto ha sido con la finalidad de analizar el contexto de los derechos humanos de los pueblos indígenas y afromexicanos desde el enfoque de género. En estos momentos le damos la palabra al doctor Francisco Luciano Concheiro Borges, subsecretario de Educación Superior de la SEP, que nos va a compartir unas palabras de bienvenida. Para usted es el tiempo, doctor. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todas y todos. Envío un saludo muy especial a nuestra compañera María de los Ángeles Gordillo Castañeda, coordinadora general de las Universidades Interculturales de México. También mando un abrazo a las integrantes de este foro de interculturalidad y género, participación política de las mujeres indígenas y afromexicanas, en particular a Zenaida Pérez Gutiérrez, integrante de la Asamblea Nacional Política de Mujeres Indígenas de Tlahuitoltepec, Oaxaca. María Sánchez Álvarez, promotora de los derechos humanos, el territorio y el acceso a la tierra, Zoque de Chapultenango, Chiapas. Muy queridas y queridos también, estoy verdaderamente emocionado por la invitación que me han ofrecido para participar en este foro de interculturalidad y género. Precisamente, además, el día en que se conmemora a nivel internacional el Día de los Pueblos Indígenas. Hay que decir que desde fines del siglo XX e inicio del siglo XXI, en Abya Yala, esa que José Martí llamaba Nuestra América, vimos cómo grandes movilizaciones masivas, hay que decirlo, contra la exclusión social, la violencia en contra de las mujeres, el despojo de la tierra, en contra de la pobreza, así como la afirmación por la diversidad cultural, sexual, lingüística y en particular el enarbolar, como lo hizo el primer gran movimiento en 1991 en Bolivia, que bajo un gran cartel sí iba una marcha inmensa que recorrió más de 1000 kilómetros desde la Amazonía, como dicen ellos, hasta La Paz en Bolivia, bajo un gigantesco cartel que decía territorio y dignidad. Es precisamente este elemento de la dignidad de los pueblos indígenas el que ha sido colocado en el centro de los derechos de los pueblos y ha abierto un camino para la transformación de los estados en el reconocimiento de su base pluricultural y hasta plurinacional en varios de nuestros países. En México, desde 1992, en esta sintonía continental con los 500 años del movimiento indígena, negro y popular, hubo luchas, sí, muy importantes, se construyeron discursos fundamentales, se tuvo acceso en la Cámara de Diputados a varios indígenas,
pero no será hasta el levantamiento del EZLN en 1994 en donde se dé una ruptura, ¿sí?, con aquel país que negaba la diversidad regional, cultural, social, sexual, y que además representaba un país donde a partir de la unicidad se negaba la diversidad de nuestro pueblo. Este movimiento puso en marcha, pero sobre todo llevó a la práctica, junto con otras movilizaciones y logros del movimiento indígena en particular en Oaxaca, a poner en el centro el tema de los derechos indígenas y el de la interculturalidad en una escala general para nuestro país. Un ejemplo sobresaliente fue que se incluyeron a las mujeres en los puestos de mando dentro, por ejemplo, de la estructura del propio Ejército Zapatista de Liberación Nacional, y se presentó una ley revolucionaria de mujeres como una parte fundamental de una transformación interna de los pueblos indígenas. Ahí se encontraba quizá uno de los puntos más importantes. Son los propios pueblos los que construyen su sentido de vida y son aquellos que en su autodeterminación construyen también un sentido general para todas y todos nosotros en términos de la autodeterminación y también la autoorganización, la autonomía, hay que subrayarlo, de los pueblos, y por tanto la resolución de sus problemas a partir de sus construcciones culturales y sobre todo de la determinación misma de sus pueblos. Estas movilizaciones en el conjunto de nuestro subcontinente dieron lugar al surgimiento de diversas organizaciones de mujeres indígenas que articularon la lucha por la autonomía de sus pueblos con demandas específicas de género dentro de sus propias comunidades. Un rasgo significativo fue que abrieron el camino para un hermanamiento entre los pueblos con un sentido profundo de internacionalización solidaria a partir de la actividad política de las mujeres en diversos encuentros de nuestra América a nivel local, nacional, regional y continental. Para nosotros esto resulta fundamental porque las mujeres indígenas impulsaron otra forma de hacer política, más allá de las plataformas electorales, y dieron énfasis a la movilización de las bases sociales y políticas, de las necesidades concretas para promover cambios y defender transformaciones en distintos frentes con una perspectiva de género que traza la ruta política también de la interculturalidad. Creemos que esta forma de hacer política debe partir de las propias comunidades y de forma particular de los principios que éstas han ido desplegando y que son la reserva moral e intelectual de nuestro país, pero también a lo largo y ancho de nuestra América, de la reciprocidad, la igualdad de género, así como las contribuciones que desde el orden de las teorías del conocimiento, esto es desde las contribuciones epistémicas, territoriales, culturales, y hay que subrayarlo, anticoloniales y antipatriarcales de las mujeres indígenas y afrodescendientes, con el propósito de generar nuevos sentidos y espacios. Subrayo esto del hacer política y de hacerla en la práctica, hacer efectivo el derecho entonces de los pueblos indígenas a la diversidad. Es por ello que estamos muy interesados en este foro, donde las voces de las mujeres se conviertan ellas mismas en una transmisión de una condición intercultural en el que se den pasos efectivos en el derecho a las mujeres a una vida libre de violencia
y también donde se construya en esa vida una igualdad sustantiva, pero también la indivisibilidad de los derechos a la educación, la tierra, la autodeterminación y la autonomía, sin olvidar los derechos culturales sistemáticamente negados por este Estado, aún hoy patriarcal, racista y con fuertes rasgos también del dominio de tendencias neoliberales. Quiero decir, a manera de amarre para poder saludar este foro, que estas herramientas que aún se plasman en términos jurídicos a favor de la equidad de género, hoy necesitan conjuntarse con las luchas de los pueblos, de las comunidades indígenas, pero en particular de los colectivos de las mujeres, para que esta perspectiva transversal del derecho, con un enfoque que sea instituyente en el sentido que permita construir los sujetos del cambio social y que también se exprese y se proyecte en un estado ampliado de cara al bienestar colectivo a partir de un principio, subrayamos, de inclusión desde la diversidad y sin violencias. Muchísimas gracias y realmente me siento muy honrado y lo digo a nombre del equipo que hoy aquí las acompaña, que tenemos mucho que aprender. Muchísimas gracias y felicidades. Enhorabuena. Muchas gracias, doctor, por sus palabras. En este momento también le damos el tiempo a la maestra María de los Ángeles Gordillo Castañeda, coordinadora general de Universidades Interculturales de la SED, también que nos pueda brindar unas palabras para este foro. Sanjapetsanales, Zacatales, Guachamuchtayotikones, Jabatzom, Heliti, Washnati, Keltilan, Hakaguiti, Yuhati, Washtashti, Al Tuktukilzome, Jabayiban, Al Halum, Kinal, Puntique, Biltik, pueblos indígenas, Ama Mikenuktik, Leunestik, Biltiki, Peheltilan, Oskas, Kuhultik, Hastilanil, Hakaguiti. Buenas tardes a todas y todos, muy agradecida que hoy nos acompañen en esta jornada de foro en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, declarada por las Naciones Unidas, donde, bueno, el 5% de la población total del mundo corresponde a pueblos originarios, con un aproximado de 45 millones en América Latina, de 830 pueblos. En este tenor pensamos también en esas actoras que son poco conocidas y difícilmente reconocidas como el sustento de la cultura. Y estoy justo hablando de las mujeres, más allá de redundar en la retórica de las condiciones de discriminación, es una realidad de nosotras las mujeres. Necesitamos avanzar en combatir esa pobreza y marginación, pero de las mentalidades, y poner en el enfoque la perspectiva de género como un elemento sustancial para el desarrollo civilizatorio. En ese sentido, uno de los espacios de reflexión son las diferentes instituciones de educación. Para las universidades interculturales, gran parte de su población estudiantil son de origen indígena, digamos, son un ejemplo de una educación intercultural crítica, donde la interseccionalidad ya forma parte de su eje curricular. Entonces, quiero agradecer a nuestras panelistas, que sabemos que actualmente están en un proceso importante, donde deja claro que lo que se está buscando en las políticas de nuestro gobierno es una política que va más allá de los espacios mediados por políticas electorales, que
que se traduzca en acciones colectivas que busquen combatir nuestras, digamos, estas relaciones tan desiguales y tan asimétricas y pensar sobre todo en una transformación social. Y bueno, un poco recordar que nuestras panelistas son candidatas para ser titular del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Un poco ahí ponerlas en contexto, que creo que más adelante pues nuestra compañera Gladys va a ahí leernos la semblanza de cada una de ellas. Y bueno, no quiero extenderme, sin más, reitero nuestros agradecimientos a todos y a todas los que conforman el auditorio. Gracias, maestra, por brindarnos también unas palabras. Y pues aquí hay algunos saludos que nos están enviando. Gracias por esos saludos. Y bien, vamos a seguir en este foro. En este foro también se extendió la invitación a la doctora Carmen Enedina Rodríguez Armenta, directora general de Educación Superior Universitaria, así como los directores generales del Tecnológico Nacional de México, del Instituto Politécnico Nacional, de la Universidad Nacional Politécnica, de la Universidad Nacional Pedagógica, así como la Universidad Abierta y a Distancia de México, las normales, rectores, profesores y alumnos de las universidades interculturales. Pues también nos acompañan integrantes del colectivo de mujeres de Chiapas, Uniendo Fuerza para una Vida Más Justa e Igualitaria, quienes se han sumado para llevar a cabo este foro. Es importante mencionar que el colectivo está conformado por mujeres indígenas tojolabales principalmente, la cual trabajan para la promoción de los derechos humanos, de los derechos de los pueblos indígenas, de los derechos de las mujeres y niños, procurando la erradicación de las violencias del género al interior de los pueblos indígenas, así como la participación en los ámbitos educativos, políticos y culturales. Aparte de que conforman mujeres indígenas tojolabales, también hay otras compañeras de otras lenguas y compañeros también que conforman este colectivo. Pues bien, como ustedes saben, el 22 de junio la Asamblea Consultiva del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRED, se pronunció para que el nombramiento del titular del Consejo se realice a través de una consulta incluyente que considere las voces de organizaciones involucradas en el combate a la discriminación y el respeto de los derechos humanos, por lo que se propuso un perfil de la persona titular de CONAPRED, que a su consideración no solo deba cumplir con los requisitos establecidos de la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación o cumplir con el estatus orgánico del CONAPRED, sino además que debe estar representadas por otros elementos como la capacidad para intervenir y arbitrar casos relevantes de discriminación, liderazgo y autoridad para exhibir y sancionar procesos discriminatorios realizados por autoridades públicas de todos los niveles, liderazgo e independencia para promover políticas igualitarias y antidiscriminatorias, acreditar honestidad y capacidad de diálogo. En este sentido, los candidatos son Marcelino Bautista, fundadora del Sindicato de Trabajadoras del Hogar; Fátima Gamboa Estrella, abogada feminista, defensora de los derechos de pueblos indígenas; Larisa Ortiz Quintero, secretaria de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas residentes de la Ciudad de México; Zenaida Pérez Gutiérrez, integrante de la Asamblea Nacional Política de Mujeres Indígenas; María Sánchez Álvarez, activista por los derechos de la comunidad indígena Zoque; Amaranta Gómez Regalado, defensora de los derechos de las personas con VIH y de la diversidad sexual. Acompañándonos en estos momentos a las tres últimas compañeras, Zenaida Pérez, María Sánchez y Amaranta Gómez, pero por causa de salud, Amaranta no podrá acompañarnos en estos momentos,
pero le damos la bienvenida a las dos compañeras quienes estarán con nosotros en este foro. Pues vamos a dar paso para presentar a nuestras panelistas y presento a la compañera Zenaida Pérez Gutiérrez, que es mujer ayu, mije de Tlahuitoltepec, Oaxaca, con posgrado en Género y Comunicación del Instituto Internacional del Periodismo José Martí de La Habana, Cuba. Cuenta con diversos diplomados, entre ellos el de Asesoría Jurídica Comunitaria frente a la Violencia de Género, Diplomado Internacional de Género y Derechos Humanos por el Instituto Mora, Diplomado en Liderazgo y Negociación Política por la UNAM y la Cámara de Diputados, por mencionar algunos. Zenaida es fundadora e integrante de la Asamblea Nacional Política de Mujeres Indígenas de México, integrante del Consejo Ciudadano del Instituto Mexicano de la Radio, IMER, integrante del Consejo Externo del Grupo de Estudios sobre la Mujer Rosario Castellano de Oaxaca, consejera de Acento AC en 2018 y 2019, formó parte de la delegación oficial mexicana que participa en las sesiones de Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas en Nueva York, Estados Unidos. En 2008 y 2011 desempeñó 2 cargos comunitarios por sistemas normativos internos en su pueblo natal, Tlahuitoltepec, Mije. En 2008 recibió el premio VM por el desarrollo social por Laurent George Actionnet. En 2007 formó parte del programa de becas de George Parteris de OFMAX Internacional. Una disculpa por la pronunciación si no lo hice bien. Pues ella ha sido también ponente, facilitadora y docente en procesos de formación a mujeres y pueblos indígenas, mujeres afromexicanas y juventudes indígenas desde la perspectiva de género, derechos humanos e interculturalidad. También presento a la compañera María Sánchez Álvarez, mujer zoque de Chapultenango, Chiapas. Cuenta con una maestría en defensa de los derechos humanos de la Universidad Autónoma de Chiapas. Es promotora de los derechos humanos al territorio y al acceso de la tierra. Ha sido traductora oral del español al zoque de 1997 al 2005. Ella fue coordinadora comunitaria de la organización Xinich, que se dedica a la promoción y defensa de la libertad indígena y la búsqueda del acceso a la justicia y a la paz con dignidad. En el 2009 funda la Red de Mujeres Zoques Construyendo Esperanza, que busca la dignificación de las mujeres zoques en la vida cotidiana de las comunidades y el acceso a la justicia, promoviendo la inclusión en todos los ámbitos de la vida nacional para la dignificación de su ser como mujer y actora de cambio. Desde el 2006 hasta la actualidad, ha sido promotora y defensora de los derechos humanos de las mujeres indígenas en la región Zoque. Acompaña procesos de lucha y organización en defensa de los sistemas de vida comunitaria. El derecho a las tierras y el territorio para las mujeres indígenas y rurales. Es defensora, investigadora y tallerista en derechos humanos de los pueblos indígenas con enfoque de género, potenciando la dignidad de las mujeres indígenas y rurales. Su trabajo se basa en el reconocimiento de la cosmovisión de los pueblos originarios, sistemas normativos y con perspectivas de género e interculturalidad. Bueno, como ya les había mencionado, la compañera Amaranta Gómez Regalado, que también nos iba a acompañar, pero no se encuentra en estos momentos. Y pues vamos a comenzar con la ronda de preguntas. La dinámica del foro va a consistir en plantear 3 preguntas, la cual nuestras panelistas tendrán un espacio de 5 minutos para que puedan responder cada una de las preguntas. Y al final de estas preguntas, una vez que ya las panelistas hayan terminado el tiempo de exposición, también daremos un espacio para comentarios y respuestas. No sé si alguien quiera comentar algo. Si no, continuamos con
con nuestras preguntas. Bueno, creo que vamos a continuar. Pues el colectivo de mujeres construyó tres preguntas que en estos momentos le voy a dar lectura para que nuestras queridas panelistas puedan después tener su tiempo para que respondan a estas preguntas. La primera pregunta dice de esta manera: ¿cuáles son las reivindicaciones y demandas de las mujeres indígenas de México? ¿Y esto a qué proceso organizativos ha llevado? La pregunta número 2, ¿qué tendría que hacer el Estado para que la sociedad mexicana actúe y piense como lo que es, un país diverso, pluricultural y plurilingüístico, para dejar de eludir la discriminación y el racismo en la comunidad mexicana? Y la pregunta 3, ¿cuáles son las propuestas para la implementación de políticas que garanticen los derechos humanos de los pueblos indígenas y afromexicanos desde el CONAPRED? Bueno, son las tres interrogantes que se tienen, y en estos momentos damos el espacio para nuestras dos panelistas que nos puedan responder. Y al final de los comentarios de ellas dos, podemos pasar a un tiempo de comentarios y también de otras preguntas. Le damos el tiempo a nuestras panelistas. A Zenaida, le damos el tiempo primero para que ella nos pueda explicar, y después de Zenaida también le dejamos el tiempo a María Sánchez. Muchas gracias, Gladys. Entonces, ¿es una ronda por pregunta o nos echamos de largo la respuesta a las tres preguntas? ¿Cómo le hacemos? Sí, a las tres preguntas para que tengan su tiempo ustedes de poder explicar y comentar con respecto a estos tres planteamientos, y ya posteriormente damos el tiempo para para comentarios. Muy bien. Bueno, pues primero agradecer a Luciano, a María de Los Ángeles, que pues se sumen a este esfuerzo junto con la red, junto con el colectivo de mujeres Tojolabales, uniendo fuerza por la vida más justa e igualitaria, a las compañeras también de Chiapas, a la red de mujeres indígenas y afromexicanas que tienen presencia allí en Chiapas. También les envío un cordial saludo, y bueno, a todas las personas, a la organización FOCA también, con quienes hemos coincidido en diversos temas. Entonces, bueno, pues primero decirles que me da mucho gusto estar en este diálogo, escuchar los saludos y la participación inicial. Estoy en mi comunidad, así que hay un poco de ruido entre grillos y ladrido de perros, pero esperemos que nos podamos escuchar bien. Creo que hay varias cuestiones que será importante pues poner aquí en esta conmemoración, en este marco. Primero, pues hoy estamos conmemorando un día más, un Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que se reconoció desde ya hace más de 25 años. Entonces, bueno, las fechas se crean y creo que es parte de lo que ha traído también la Agenda de Mujeres Indígenas, pues para llamar a los estados, a las organizaciones, a las fundaciones, a quienes toman decisiones para definir el rumbo de un país o el bienestar de sus habitantes, para que ellos pongan el foco, volteen a mirar cómo está la situación de estas personas, por ejemplo, hoy, de los pueblos indígenas. Justo este año, Naciones Unidas declaró que este sería el año de los pueblos indígenas, cómo son resilientes ante una pandemia como el COVID-19, ¿no? Entonces creo que en ese marco también pues tenemos este diálogo que seguramente en otro tiempo pudo haber sido de manera presencial, y hoy por esto pues nos estamos encontrando en esta situación. Por eso siempre digo que reconocemos a quienes pues propician el espacio, a quienes participan, pero también a quienes ven y comentan, porque significa también el acceso a otros espacios, a la tecnología, tener tiempo libre para poder pues escuchar estos diálogos, y también esperemos a través de ellos llegar a otras personas que tengan la oportunidad de escucharnos y de dialogar con nosotras. Creo que es importante recordar, como lo ha dicho Luciano, desde el 94, para hablar de México básicamente,
En el 93 se prepara lo que se publicó y se llamó la Ley Revolucionaria de las Mujeres Zapatistas. Creo que es la primera salida al público, digamos, o a la opinión pública, al espacio público para las personas indígenas o los colectivos como pueblos indígenas, pero en especial o con especial énfasis esta declaratoria de las mujeres indígenas. Nosotras hicimos un balance de ese primer encuentro. Yo estoy articulada, justo como lo han mencionado en la presentación, con la Asamblea Nacional Política de Mujeres Indígenas, y en el 2014 hicimos un balance justo a 20 años de que surgió la Ley Revolucionaria de las Mujeres Zapatistas. ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Dónde están estas mujeres que acompañaron esta lucha? De un movimiento mixto, del movimiento de pueblos indígenas, pero que también se sumó con el pueblo afromexicano, de lo que se llamó los 500 años de resistencia y del levantamiento popular y demás. Entonces creo que es una fecha emblemática, un plazo también para poder hacer un balance a 20 años, que fue lo que cumplió en el 2014, y decir dónde estamos, dónde están las que estaban en ese momento, qué soñaron, qué se pudo concretar. Recuerdo claramente que en este diálogo que tuvimos las mujeres que estuvieron en este levantamiento o acompañando esta lucha, pues decían, siempre soñamos que nuestras hijas fueran a las universidades, ¿no? Y que en esas universidades aprendieran y perfeccionaran una manera de narrar, una manera de escribir, y que después ellas, a través de la palabra escrita, contaran nuestras historias de lucha, de resistencia, y visibilizaran a través de las letras la contribución que hemos hecho en esta lucha por el respeto a nuestros pueblos indígenas, pero que a la par iban aprendiendo también qué se refería a esto de los derechos individuales, a las otras agendas, a las intersecciones y por supuesto a la perspectiva de género, ¿no? Creo que 3 años después surge también la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas, lo que en siglas se conoce como la CONAMI, una articulación ahora sí ya más específica de solo mujeres indígenas, ¿no? Mujeres que aprendieron con el movimiento indígena, con el movimiento zapatista, que muchas veces asumieron roles de cuidado, de generar alimentos, de cuidar la salud, de también pues apoyar en algunas cuestiones como papelería, apoyo logístico, en fin, y muchas de ellas nos decían, gracias a estar también fungiendo en ese rol y que pudimos ahí como de manera quedita escuchar y participar en estas reflexiones, hoy podemos desde nuestra identidad étnica, pero también desde nuestra condición de género, compartir esta construcción de mensajes siempre con esta doble mirada, que creo que es lo que nos identifica también como mujeres indígenas. Siempre estamos incluidos o siempre estamos participando en la lucha colectiva por el respeto al territorio, al agua, a nuestro entorno, a ponerle un alto a la violencia sistemática que por muchos años ha pesado sobre los pueblos indígenas, pero a la vez no descuidando esta otra mirada que nos toca por condición de mujeres, nuestras condiciones de salud, los afectos personales, la identidad de género, la identidad sexoafectiva. Entonces, creo que también con los pueblos hemos aprendido esta lucha colectiva, pero también como personas nos hemos sumado a otras agendas como el de los derechos humanos, el de las otras causas, o hermanándonos en nuestra condición étnica con nuestras compañeras afromexicanas. En ese sentido hemos pues aprendido una mirada tal vez más multidimensional, más interseccional, y eso pues da fortaleza también en este camino. No olvidamos nuestra espiritualidad, pero también estamos aprendiendo en un marco de derechos humanos. Bueno, justamente cuando la coordinadora decide trabajar pues esta agenda también por los derechos de las mujeres, que creo que un punto importante que se incluye y es lo de la salud, ¿no? El derecho a una vida libre de violencia, el derecho que tienen las mujeres indígenas de decidir con quién quieren hacer su vida, con quién se quieren casar, si se quieren casar o no, si quieren tener hijos o no, con qué espaciamiento. Entonces, bueno, se va un poco nutriendo más esta lucha colectiva, pero también la lucha específica de las mujeres indígenas. Pasan varios años y justo en 2014, bueno, a la par, a nivel regional también se suman a otras luchas, como es esta Alianza de Mujeres Indígenas de México y Centroamérica, que ahora en México tiene una sede pues también importante, ha coadyuvado en varias agendas en las que coincidimos muchas, ¿no? Y ellas actualmente creo que también tienen una agenda fuerte con mujeres comunicadoras indígenas, ¿no? Bueno, en 2014, y es donde activamente me sumo mucho más también, aunque haya
grandes movimientos de mujeres indígenas, no todos tenemos la oportunidad de estar, la oportunidad de participar o de ser convocadas o de sentirse convocadas, porque son espacios que de repente pues se vuelven pequeños, ¿no? Para todo lo que habría que atender. Sin embargo, en 2014, en una coyuntura también cuando aumentaba todo el tema del despojo a los territorios, la violencia política y muchas cosas más, que decidimos también reunirnos, hacer este balance que les comparto con la voz propia pues de las mujeres que estuvieron en estas articulaciones previas. Y en la asamblea pues se hace un balance, ¿no? Ahí creo que quedaba claro que habían avanzado algunas cuestiones, como justo el reconocimiento de este día, el diseño de los pueblos indígenas, habían avanzado algunas cuestiones en la legislación también nacional, como el reconocimiento en el artículo 2 constitucional para el derecho de pueblos indígenas, en el 4 el derecho del número de hijos y espaciamientos que quisieran tener pues las personas, donde también aplica para mujeres. Pero era importante, que estaba en crisis, pues este marco de respeto a los derechos humanos, era importante que las mujeres indígenas ya preparadas, con ya grados universitarios, como se decía, sumándose a esta herencia del trabajo que habían hecho previamente las mujeres que lucharon desde la base, desde los territorios, y que se veía fundamental que se configurara una nueva actora, ¿no? Dentro de esta, pues, organicidad de movimientos, ¿no? Que lograr hacer un ejercicio de interlocución con autoridades en alto nivel, digamos, sobre todo con autoridades federales, que son quienes primordialmente pues tienen esta responsabilidad de garantizar los derechos. Entonces, a partir del 2014 para el 2015 se configura esta articulación que hemos denominado Asamblea Nacional Política de Mujeres Indígenas, asamblea porque siempre queremos recuperar este conocimiento desde las comunidades de cómo tomamos las decisiones, cómo sí vamos a tener diferencias también en cuanto a ritmo, acceso y demás, pero es importante dialogar y llegar a un entendimiento, a un posible consenso, si esto es posible, si no, pues a seguir y continuar los diálogos para tomar las decisiones en adelante. Política, porque también quisimos esto, que las mujeres indígenas de hoy se vean también como estas actoras, como estas personas con capacidad para intervenir en el espacio público, para hacer estos diálogos de alto nivel y para proponer agendas, ¿no? No solo era enviar pliegos petitorios, enviar oficios, sino también decir, aquí estamos y proponemos esta ruta de acción. Cada año la Asamblea plantea espacios de diálogo con autoridades federales, mucho más específico con quienes tienen que ver con las decisiones en relación a pueblos indígenas, ¿no? Hablemos del INALI, del INPI, de la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas, del tribunal. Dentro del tribunal hay una defensoría para pueblos indígenas, la Comisión de Pueblos Indígenas de la Cámara de Diputados. Entonces, bueno, cada año se va haciendo este diálogo, dentro también con el Instituto Nacional Electoral. Entonces, bueno, estos diálogos son ¿para qué? Para justamente proponer, leerles nuestra agenda, decirles qué han hecho al respecto, si hablamos de participación política, hablamos de datos desagregados que son necesarios generar para conocer qué situación están viviendo las mujeres indígenas en cuanto a violencia política, en cuanto a acceso a la participación, en cuanto a violencia obstétrica, en cuanto a abasto de métodos anticonceptivos, no sé, son infinidad de planteamientos, el respeto a la tierra y territorio, el acceso a la justicia, los derechos lingüísticos. Entonces, lo que se hace en este foro es que ellos comparten lo que han hecho desde la institución, ¿no? Después se termina ese diálogo y se hace el seguimiento. Por eso se logró esta articulación, porque decíamos, nos encontramos en foros, y foros ha habido muchísimos desde que se empezó esta vida pública, digamos, desde el 94. Entonces, cada evento que se organiza parece que queda en eso, ¿no? De que ya nos desahogamos, ya planteamos nuestras demandas, pero poco quién le da seguimiento, ¿no? Que también para que la institución te escuche tienes que estar ahí sistemáticamente recordándole, pero usted dijo eso, usted prometió esto, usted dijo que esto ya avanzaba y cómo va. Entonces, en este acuerdo se decidió que cada representante de red, en ese momento éramos 12 redes a nivel nacional, habían redes temáticas, habían redes mixtas y habían redes que estaban también configurando su propia identidad. Entonces, lo que se logró es que cada red nombrara a su titular y a su representante, y estas integrarían el grupo coordinador
de la Asamblea Nacional Política, y por representatividad al exterior, pues se nombró una secretaría técnica que lo representan 3 compañeras, ahora son 3, la compañera Rosenda, que es de Veracruz, que es la Red por la Defensa de la Madre Tierra y el Territorio, la compañera Emelia, que es de Michoacán, ella es de la Red de las Casas de la Mujer Indígena, y la compañera María Juana, que ella es de la Red de Turismo de México y es del Estado de México. Entonces, cada 2 años se va pues actualizando esta representatividad, y creo que ahí, justo por esta diversidad de articulaciones, hemos coincidido en ciertos puntos de la agenda que me parece importante nombrar, compartir con ustedes ahora. Una era, y siendo eternamente, pienso yo, hasta que no cambie este sistema, pero el reconocimiento, como lo han pedido también los pueblos, pero aquí en especial de mujeres indígenas, como sujetas de derecho, ¿no? Creo que eso es una palabra pues, que realmente tiene gran valor si se entiende, pero la demanda es que se nos trate con dignidad, pero también que se nos considere personas que construimos, que somos personas completas, como dicen, personas mayores de edad, personas que hacen llegar sus propuestas, crean puentes y no solo están esperando programas asistenciales, ¿no? Entonces, bueno, que estas personas sean partícipes en los espacios donde se están tomando las decisiones. El siguiente punto era garantizar justo el derecho a la participación política de las mujeres indígenas en varios espacios, no solo es en el Poder Ejecutivo, también el Legislativo, el Judicial, en los mecanismos de consejos consultivos, en las consultas que se realicen en diversos espacios, ¿no? Porque sabemos que dentro de esa sociedad con nuestros pueblos compartimos varias situaciones de exclusión, pero sobre las mujeres todavía pesa más la condición de género y varias otras condiciones que por cuestiones de salud, pues también. Entonces, bueno, otra es la generación justo de los datos desagregados, donde es importante que si uno va a combatir la obesidad o uno va a combatir el cáncer, uno va a combatir la desnutrición, tiene que saber que, bueno, en México no todos vivimos las mismas condiciones, no todas somos personas mestizas, habemos otras identidades, y sería importante que para conocerlo, pues desagreguemos datos y digamos si sí, todas y todos estamos siendo afectados de la misma manera. Esto sirve también para medir, porque a nosotras nos preguntaban, sí, ¿cuántas mujeres han estado en la participación política y si han aumentado o no, por ejemplo, en el Poder Legislativo? Y decíamos que no contamos con información oficial. Hay investigaciones de algunas academias, pero no desde el Registro Nacional, pues quien tiene que encabezar esta cuestión. Y que esto no ha sido por discriminación, por un montón de factores, pero creo que será importante revisarlo. Otro era la creación de un programa nacional con presupuesto etiquetado específico de Programa Nacional de Mujeres Indígenas. ¿Esto qué quiere decir? Que es importante también atender esa especificidad y contener en ella todas estas cuestiones que estamos nombrando, el derecho a la salud, a la identidad cultural, al respeto a nuestros cuerpos, a la participación política, a los derechos lingüísticos. Cuando hablamos de acceso a la justicia, definitivamente es otra condición también la que nos toca. Si hablamos, por ejemplo, de violencia sexual, pues es importante que los intérpretes o traductores tengan ese conocimiento, pero también tengan una ética en su trabajo para traducirnos, nombrar nuestros cuerpos y demás en los términos éticos y lo que corresponde, ¿no? Entonces, si vamos a hablar del acceso a la salud, también es importante que el padecimiento que nombremos se nos pueda atender de esa manera y no obligándonos a una atención solo monocultural o monolingüe, que es el español, y que pues a veces por eso se genera desconfianza en las instituciones, porque a veces no entendemos qué nos están diciendo y ellos tampoco entienden lo que nosotras estamos nombrando como nuestra queja o nuestra afección. Por otro lado, justamente los derechos lingüísticos es el otro punto, el derecho a la salud y no violencia. Y sobre todo, pues este respeto también, como dentro de nuestras propias colectividades, el derecho al territorio, ¿no? A que las mujeres indígenas puedan heredar las tierras, eso era un punto importante a revisar. Y bueno, creo que esto es como lo que les puedo decir en este primer momento, para también dejar el espacio para María. Y bueno, pues en el siguiente diálogo, en la siguiente etapa de trabajo, pues seguimos con esta plática. Muchas gracias. Gracias, Zenaida, por
por lo que nos acabas de compartir. Creo que todo lo que nos has comentado ha sido muy importante porque ya desde hace muchos años atrás, las mujeres indígenas, sobre todo, que sufrimos muchas veces discriminación y que aún existen estas discriminaciones en nuestras comunidades indígenas y quizás no solo en las comunidades indígenas, también en otros espacios rurales no indígenas, que hay discriminación, no solo culturales, lingüísticos también. Entonces es muy importante atender eso ahora, pero bueno, gracias por lo que nos has compartido y también aprovecho en este momento para transmitir que la doctora Lupita manda saludos al doctor Luciano y a Ángeles. Muchos saludos y también nos menciona la doctora Lupita, nos manda a felicitar a todos los pueblos originarios de México y el mundo que hoy se está conmemorando una fecha más. Y también tenemos saludos por Guadalupe Bolaños, saluda al doctor Luciano. Pues estos son algunos saludos que nos han enviado y pues en estos momentos también le damos el espacio a María Sánchez para que también nos pueda comentar con respecto a los planteamientos que se hizo en un principio. Le damos el tiempo a ella. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Agradezco a la doctora Ángeles, que fue la que me contactó, y pues un saludo al doctor Luciano por hacer posible este foro, pero que también, pues sí, hemos tenido muchos foros y ciertamente como que se hizo una moda, pero también han sido espacios también de reflexión, han sido espacios en donde nosotras podemos de viva voz decir qué es lo que sentimos, pensamos y cómo nos vemos, ¿no? En este país, también en nuestra sociedad, ¿no? Desde nuestras familias, desde nuestro entorno, y pues sí, igual al dentro de esa, como quisiéramos estar dentro de la democracia, ¿no? De este país. Creo que muchas de las cosas que nosotros demandamos o por la que nosotros como mujeres indígenas venimos insistiendo que es necesario poner la voz, porque siempre le hemos dicho, no solo ponemos la voz y hemos puesto el cuerpo también, ¿no? Y algo que platicaba Zenaira del movimiento, exactamente del movimiento armado del 94, que es el que visibilizó toda esta carencia que teníamos los pueblos originarios, los pueblos indígenas, pero también es como la otra parte, ¿no? También cuando las mujeres zapatistas, antes del 94, pues también venían diciendo, ¿y nosotras cómo vamos a estar como mujeres que tenemos un cuerpo diferente, que tenemos otras necesidades y otras obligaciones, otras cosas que también acompañan, pero que también queremos estar en un proceso de cambio, ¿no? Y en todo ese proceso creo que ha sido lo que nos ha acompañado a nosotras, a las mujeres, a seguir incidiendo, a seguir diciendo que sí, como abanderando, ¿no? Las luchas colectivas que en un principio pues eran como justicia, educación, salud y demás servicios. Después del 94 viene un proceso, las 13 demandas, ¿no? Del pueblo que nació junto con el movimiento zapatista, ¿no? Que ya se sumaban otros servicios. Y muchas de las que estábamos en ese tiempo, yo era muy joven, en el 94 tenía mis 17 años, apenas estudiando la preparatoria, pero también ya decía, bueno, todo esto del colectivo está todo muy bien, pero ¿y las mujeres dónde quedamos? Bueno, ¿será que nosotros no tenemos derecho a aspirar a otros espacios, a otras cosas que se nos han negado? ¿Qué está pasando? Bueno, todo esto es lo que nos ha llevado también a nosotros, las mujeres toques, a reflexionar en nuestra región, con nuestros compañeros, en las organizaciones que hemos estado. Hemos estado porque hemos pasado por varias organizaciones, por varios momentos, porque precisamente no se toma en serio o no se pretende abordar el tema de las necesidades de las mujeres, la propuesta de las mujeres, ¿no? Eso como que hay una resistencia que ahora yo sé, entiendo que es parte del proceso de un sistema del patriarcado que siempre está presente con los nuestros, con el Estado, en sus diferentes instituciones,
¿qué ha hecho que las mujeres estemos como muy delegadas, como muy ahí, sí estás, pero no estás, como ese chiste, ¿no? Del vaso lleno, medio lleno, pero, o sea, aquí están las mujeres, sí salimos en las fotos, vamos al frente de las marchas, a veces usamos nuestra voz a decir y leemos los discursos, pero más sin embargo no está nuestra esencia, nuestro corazón en estas demandas, porque también hay una resistencia, ¿no? Por parte de los compañeros, ¿no? Entonces, nosotras lo que hicimos fue como decir, bueno, a nivel familia, tenemos que decir, bueno, yo quiero ser una mujer diferente de las demás. Esto sí quiero casarme en un futuro, pero no ahorita. Y empezamos a marcar, ¿no? A romper esta costumbre de decir, no, pues 18 años y ya te estaban entregando un matrimonio. No, yo terminando la preparatoria me quiero ir a la universidad. Algo muy en esos tiempos del 97 complicado, porque habría que pasar un examen, no quedabas y bueno, y ahí estabas intentando, bueno. Todo eso, pues no, pero es que no pasaste el examen, no quedaste, mejor cásate. No, yo espero, y decía yo, entonces ya cuando, más después ya hice la carrera, ¿no? La licenciatura, y eso también a mí, yo lo digo porque también eso permitió que muchas otras mujeres decidieran, o sea, no nos vamos a esperar, algún día tenemos que acceder a una educación superior, y yo sé que muchas de las compañeras, de las jóvenes, que yo en ese tiempo ya era yo mamá, entonces ya me tocó ir a la universidad con un hijo, ¿no? Entonces eso también es como de ir rompiendo, que no es necesariamente, no tienes que ser casada, no tienes que ser ama de casa como para acceder a una educación superior, y entonces poder tener como esta parte de conocimiento que sí nos hace falta para tratar de entender cómo funciona este sistema del Estado, que también es patriarcal, es capitalista, porque ha sido como el medio que nos ha despojado a nosotros como pueblos originarios de nuestra vestimenta, de nuestra lengua, de nuestra cultura, y también que ha menospreciado como este conocimiento y esta forma de organización, esta forma de hacer política que tenemos los pueblos originarios. Y yo digo, y siempre lo voy a decir, tuvimos que aprender que era necesario revisarnos desde nosotros, desde nuestro corazón, desde el corazón de la comunidad, y poder decir qué cambios queremos. Y yo me acuerdo que en eso ya estaba llegando el 2006, yo ya había dejado también la organización, yo ya no era parte, porque también precisamente porque no se puede armonizar, ¿no? Estos deseos, esos sentimientos que tenemos como mujeres. Entonces ya me encontraba yo en otro espacio y conocí a otras compañeras, y así fue como nos fuimos formando también, y siempre decíamos, no, bueno, nosotros vamos a las marchas peleando por tierras, pero no hay tierras para nosotros, no estamos en la lista de legislatarias, y entonces ya 2006, 2009 yo ya estaba diciendo, no, las mujeres tenemos que luchar porque las tierras también sean nuestras. Y ahí fue como empezamos a descubrir que no basta el deseo, no basta que en el Estado modifique las leyes, no basta que el Estado también crea instituciones, sino que tiene que haber también una aceptación social desde la comunidad, que las mujeres tenemos los mismos derechos que los hombres, ¿no? Y eso fue la tarea que nosotros como red hemos estado haciendo, decirle a nuestros compañeros, a los compañeros de la comunidad, que tienen que dejar que sus hijas estudien, y si no estudian, que tienen que garantizarle que usen, que disfruten esas tierras, esas parcelas que se han ganado, porque nada fue regalado. O sea, nosotros hemos leído la historia con ellos para que ellos valoren, ¿no? cómo hemos recuperado nuestras tierras, al menos en la región Soque, fueron, perdón, la región, las personas, nuestros abuelos, en 1930 estaban saliendo del esclavismo, de la esclavitud. Tener esa porción de tierra, los ejidos que ahora tenemos, pues no fue algo que no le haya costado vidas, ¿no? Entonces, todo eso lo tenemos que ir reflexionando para poder ser incluyentes, incluir a las mujeres que también estuvieron, a los jóvenes que son nuestro futuro, a los niños, enseñarles todo lo que somos y toda la capacidad organizativa que tenemos. Al menos yo sigo
existiendo, pues que por eso tenemos que ser interculturales, que tenemos que aceptar esta otra forma de organización, esta otra forma de hacer política, que no a veces como que contradice a la política del Estado, y tal vez por eso es que no hemos podido estar en esos espacios, pero que también es tiempo de cambiar, es tiempo de incluirnos, es tiempo también de hacer las cosas diferentes, como para ir cerrando o disminuyendo al menos esas brechas que nos han marcado, que en el imaginario de la sociedad ha quedado como, es que los pueblos nos ven como salvajes, ¿no? Que tal vez no pensamos, porque no destruimos, porque no hacemos, no tomamos nuestra parte de quedarnos con algo y que no nos importen los demás, ¿no? Como esa otra parte, creo que eso es como lo más fundamental que tenemos nosotros como mujeres, es que siempre estamos pensando en nuestra comunidad, en nuestras compañeras mujeres, en nuestros niños, en nuestros jóvenes, en el futuro que les vamos a dejar a ellos, y cómo vamos a ir incluyéndolos, y que vamos luchando contra ese sistema que a veces nos obstruye, que también nos lleva por otros caminos, pero que al mismo tiempo nos vamos volviendo a encontrar, ¿no? Cuando son nuestras redes, estas organizaciones, estos espacios que también que son los foros, nos volvemos a encontrar, y eso como que también nos inyecta como esa forma de no dejar de luchar, de no dejar de perseguir, ¿no? Como esas metas que tenemos, que es como el buen vivir, ¿no? Entonces, nosotros también pensamos y decimos que es importante que las instituciones del Estado, los funcionarios, las leyes, los reglamentos, todos tienen que ser armonizados, no tienen que estar excluyendo a las mujeres, porque eso hace que estén y no estén, como está pasando, ¿no? En estos procesos, en los espacios de toma de decisión, donde tenemos presidentas, regidoras, bueno, ahora ya tenemos diputadas que están tomando decisiones, y ya estamos viendo como muchas propuestas nuevas, como esta nueva ley que apenas acaba de salir, y se está promoviendo, de que las personas violentas no deberían estar ocupando puestos públicos, ¿no? Como esas sanciones, porque solo así no comparto al 100% que las leyes sean efectivas, pero sí hay que marcar como las pautas para ir diciendo que las mujeres tienen que ir pensando y hacer volar, como evolucionar esas ideas, materializarlas, para que podamos decir, las mujeres han avanzado, no han avanzado, qué ha hecho falta, y no desde un principio cortarle, ¿no? Como esa inspiración, ¿no? De querer hacer algo, sino ir respaldando, como nosotros hemos respaldado tanto los ideales y las visiones de los compañeros en la casa, en los espacios públicos, siendo autoridades de nuestra comunidad, siendo presidentes, diputados, y muchas veces ni conocemos, pero hemos estado ahí. ¿Y por qué ellos no pueden hacer esta parte, no? Entonces es como decimos, sí, las mujeres en la vida política sí pueden estar, pero realmente no respaldamos como esas ideas, o nos negamos a escucharlas, que eso también pasa y es muy común, e inclusive hasta dentro de las instituciones, muy vista desde los partidos políticos, que también dicen, no, pues es que vamos a ver qué pasa si le damos chance, ¿no? De que esté. Y en las instituciones también nos ponen lo mismo, ¿no? Vamos a ver si las mujeres pueden, a ver si tienen títulos universitarios, cuántos cursos tienen, y cosas como en las que no hemos estado tan presente y que no ha sido tan accesible para nosotras. Sin embargo, nos piden esos requisitos. Yo digo que esta violencia que es estructural y sistémica, o sea, no podríamos pedirle a un niño que corra lo mismo que un atleta, que tiene entrenamiento, que tiene una nutrición y que tiene además entrenadores personales, y decirle a un niño que compita con él, ¿no? Es casi exactamente es lo que le pedimos a las mujeres en estos momentos, que compitan así, y no queremos valorar y no queremos visibilizar la aportación, el trabajo que ellas traen, porque hay muchas mujeres valiosas en las comunidades que nos negamos a mirar, y nos negamos a reconocer que han aportado unas ideas, que han aportado acciones,
concretas para conservar el buen vivir de las comunidades, para impulsar el desarrollo de nuestras regiones, y no lo queremos reconocer. Siempre le damos el premio, ¿no?, a otras personas que a veces, porque usaron el Facebook y se promocionaron, o saben utilizar, son youtuber y se promocionan así, y nos negamos, ¿no? Yo digo que esa es discriminación que muchos no practicamos, y yo creo que también lo hago, que no deberíamos de estarlo, porque es precisamente, si le queremos que las mujeres estén en los espacios políticos, haciendo otra forma, otra manera de hacer política, pensando más en los demás y menos en lo personal. No vamos a decir que también tenemos que regresar a los años de servicio, no de dar el servicio, el techo, el voluntariado, eso ya lo hacemos, pero sí vale la pena no quitar la mano de que siempre tenemos que estar pensando en el bien común. Creo que en esta manera las mujeres llevan como esta otra parte, ¿no? Yo aquí dejaría yo como la última parte de la pregunta como para una reflexión también, que abriera también, ¿no?, la audiencia también, que diga qué piensa de nuestra manera de ver la vida y nuestra manera de hacer política también, porque es otra visión completamente diferente, no son basadas en promesas, sino de ir encontrando el error de lo que está mal, de lo que hacemos mal como sociedad, de lo que se hace mal como Estado, y irlos corrigiendo, que es un gran reto, que sí es un gran reto, y también que es como muy complicado porque nadie deja privilegios. Y entonces, para decir que las mujeres siempre dejan, no que estamos buscando privilegios, sino estamos buscando un bien común, y creo que eso también es algo que se han hecho desde las diferentes redes, desde los diferentes espacios en que las mujeres están haciendo otra manera de hacer política, otro tipo de incidencia, otro tipo de trabajo que muy pocos saben y conocen, porque no es muy público, no es muy visible. Se publican otras cosas, pero menos esa labor de las mujeres, ¿no? Por eso también la Asamblea Nacional también es como algo que ha hecho, ¿no?, de estar juntando todas esas redes, juntar todos esos trabajos y sacar, ¿no?, algo tan tangible que es lo que nos compartió nuestra compañera Zenaida. Y pues también nosotros, también desde acá del sur, muchos también, yo sé que no soy la única, hay otros compañeros que están haciendo trabajos de incidencia, pero que tampoco no los conocemos porque no los hemos ubicado, pero que también es tiempo también de seguir haciendo. Que este día, del Día Internacional de los Pueblos Originarios, sea eso, para voltear a mirar a los pueblos y voltear a reconocer esta manera distinta de hacer, de una vida comunitaria, de esta manera diferente de hacer política, porque ellos hacen política, hacen propuestas económicas, pero todo basado en un bien común, ¿no? Que a veces se queda en la teoría de muchos, pero que en la práctica es como muy difícil porque siempre estamos buscando el bienestar personal, ¿no? Entonces, que esto también se visibilice y que valoremos esa parte, porque es lo que ha sostenido hasta ahora el mundo, y hasta hace poco se está reconociendo que las comunidades de los pueblos originarios son quienes han estado cumpliendo el rol de ambientalistas de la mejor manera. Y entonces, sin embargo, nos tardamos mucho para reconocer, y nosotros también ese reconocimiento que viene de fuera también nos incentiva a decir que estamos haciendo las cosas bien, que vamos por el camino correcto y que debemos de seguir buscando la manera de armonizar nuestra vida con nuestro entorno, y eso tiene que ver mucho qué política queremos que exista en nuestro país, qué política queremos que exista en nuestra comunidad, qué política queremos vivir nosotras en lo individual y en lo colectivo para seguir existiendo como pueblos, seguir existiendo y prosperando también como esa gran nación pluricultural que somos. Muchas gracias. Gracias, María, por tu intervención. Muchas cosas nos enriquecen, los comentarios tanto tuyas y de Zenaida. Pues es muy importante que nosotras como indígenas y nosotros como indígenas nos reconozcamos y sepamos quiénes somos, de dónde venimos, porque como diría mi bisabuelito, que lo que somos debe de surgir de nuestros corazones y que debemos de hacer las cosas no solo pensando para uno mismo, sino que también para nuestro pueblo. Y es muy importante que como mujeres también
reconozcamos nuestra importancia y cómo es necesario e importante que también vayamos ocupando espacios donde podamos apoyar a nuestros pueblos indígenas. Y como comenta Betty, que es hora de ocupar los espacios necesarios para velar los derechos de nuestros pueblos indígenas. Y pues como indígenas sabemos realmente cuáles son las necesidades de nuestros pueblos. Solo los que hemos vivido en comunidades indígenas sabemos qué necesidades existen. Y también algunas preguntas que han planteado los que nos están escuchando. Voy a leer algunas ya para que posteriormente igual lo puedan comentar. Guadalupe Bolaños hace la pregunta: ¿qué piensan sobre los espacios académicos y los puentes con organizaciones? Es una pregunta que nos hace Guadalupe Bolaños. También nos hace otra pregunta Sandra Méndez: ¿cómo se articulan las políticas gubernamentales, particularmente la política de paridad de género, con los propios procesos que viven las mujeres en las comunidades? Pues son dos interrogantes que nos están haciendo. También les doy el espacio para que puedan comentar. Le doy el espacio a Zenaida primero, luego otra vez a María, para que así llevemos el orden. Y posteriormente, si hay alguna intervención del doctor Luciano, de la maestra María de los Ángeles también, pues escuchamos tus comentarios, Zenaida, con respecto a estas preguntas que nos han hecho. Gracias, Gladys. Sobre los espacios académicos y el puente con las organizaciones, creo que este sistema está estructurado para lo que algunos han llamado la desigualdad epistémica, ¿no? Siempre se piensa que lo que es ciencia o lo que lleva muchos años de ir a la escuela, cursar maestrías o posgrados diversos, es lo que te va a dar legitimidad o te va a dar esa validez, ¿no? Entonces, si pensamos en medicina, parece que pesa menos o es menos creíble o menos efectivo la medicina de nuestras ancestras y ancestros que la de bata blanca, como se dice, ¿no? Entonces, creo que la academia como estructura realmente, y lo han compartido personas que han estudiado sus posgrados en diversos espacios, es pues desafiante, complicado, porque siempre confronta con nuestra cosmovisión, ¿no? Nosotras andamos refiriendo, como bien lo dices tú en este momento, a nuestras abuelas y abuelos, a las personas con las que vivimos en estos espacios, pero en la academia pues te validas y citas a los otros autores, incluso de otros países, sino de tus contextos. Entonces, creo que como diseño es realmente racista, pero habría que retar, en el caso del camino que hemos llevado, a algunas académicas, ¿no? Académicas y académicos que han sido pues aliadas y aliados, que nos abren espacio. De hecho, con María nos encontramos en el diálogo de Paloma Bonfil, por ejemplo, una reflexión de mujeres investigadoras, creo que le había puesto ella, y nosotras decíamos, pues no somos investigadoras o no somos científicas porque se nos ha hecho creer que quien se dedica, se mete a un cubículo y todo el tiempo se la pasa leyendo e investigando ahí, solo son, y los que escriben textos científicos. Entonces, bueno, esa es una manera, pero hay otras, como te menciono, hay académicas que han trabajado en territorio, que se han dado la oportunidad también de conocer a otras culturas. Eso es importante. También reconocer a nuestras propias hermanas, compañeras y compañeros que también están haciendo su ejercicio de generar pues nuevos paradigmas, nuevos conocimientos. Entonces creo que ahí estamos en este constante aprendizaje, y por supuesto que también pues el análisis que ellos dibujan nos sirve de referencia para crear también nuestros propios criterios. Por otro lado, la relación con las organizaciones. Creo que cada quien tiene en su cabeza qué organización se imagina.
pero yo, o sea, ahorita haciendo un repaso cuando tú lo mencionabas, pues tenemos organizaciones locales, organizaciones de pueblos indígenas, los propios colectivos, las ONGs de base o las de segundo piso, organizaciones que tienen presencia a nivel más regional. Entonces creo que hay una característica compleja y diversa de las propias organizaciones. Pero si pensamos un poco con quienes hemos caminado más cerca, creo que hay un realmente desafío de este entendimiento de las dinámicas de trabajo, cómo realmente llevar a esos espacios el conocimiento, la dinámica de las formas de vida de nuestros espacios, las lógicas de pensamiento, los tiempos en los que vivimos y los que vemos. Yo recuerdo que pues en la comunidad siempre nos decían, ten presente hoy, revisa qué puedes hacer hoy y resuelve lo de hoy, ¿no? Y yo me acuerdo cuando empecé a conocer a las organizaciones, me decían, visiona a 3 años, ¿no? ¿Qué estás viendo a 3 años? Y yo, pues no sé si viva mañana, ¿no? Entonces creo que son esas lógicas de pensamiento, porque también las organizaciones, si pensamos en estas financiadas por financiamientos internacionales, también demanda una mirada a largo plazo, ¿no? Prometer ciertos productos en cierto plazo, a 1 año, 2 años, 3 años, 5 años o 10 años. Allá aprendí qué es lo de la planeación estratégica, en fin, creo que son lógicas diferentes de trabajo, pero que sin duda, sin la coadyuvancia de ellos también, sin el apoyo de ellos, es difícil que se visibilice nuestro trabajo. De hecho, en este balance que les compartía, las compañeras, muchas integrantes de la CONAMI, de la Alianza, de varias articulaciones, decían, pues nos entrenaron organizaciones, ¿no? Mujeres que también eran nuestras aliadas, que estaban dentro de esos espacios y nos enseñaron a conocer nuestros derechos y han ido al campo con nosotras. En fin, entonces creo que primero no pensar como una sola forma de organización. Hay organizaciones diversas, complejas. Hay unas que tienen a 4 personas, otras que tienen a 40 personas en su equipo. Unos son solo voluntarios y voluntarias, otras personas son pagadas, unos pues su ingreso depende de eso, otras no. Entonces creo que hasta ahora, por el camino que se lleva, es interesante pues también mirar cómo desde estos espacios se ha logrado situar ciertos tiempos. Organizaciones que hacen investigación, por ejemplo, cómo el tono de piel afecta y merma el acceso a oportunidades, ¿no? Estamos revisando la investigación de Oxfam, el colectivo Coopera, que también entra dentro del espacio de organizaciones, pues cómo también ha generado información que pues nos sirve a todo mundo para entender qué es el racismo, cómo se vive, cuáles son sus efectos. En organizaciones locales, en la mañana teníamos una charla con los del equipo de CEPIADET, que son el Centro Profesional de Intérpretes y Traductores, y así una infinidad de organizaciones. En nuestra región hay una organización de autoridades comunitarias, entonces, bueno, hay que imaginarlos en toda esa complejidad, pero creo que siempre y cuando coadyuven en la visibilidad de nuestros temas, en que nos abran caminos, nos brinden sus plataformas para visibilizar nuestras causas, para hacer exigible nuestros derechos y que en coadyuvancia, por ejemplo, ahora para que se reconociera el derecho de las trabajadoras del hogar en la Ciudad de México, muchas organizaciones de la sociedad civil se tuvieron que sumar juntando firmas, aportando sus plataformas, lanzando campañas, otros haciendo volanteo en las calles. Entonces, solo en esa conjunción de esfuerzos es que podemos llevar justo así al espacio público nuestras demandas, nuestras peticiones y nuestros planteamientos. Entonces, al respecto de esa pregunta, reconocer a aliadas académicas sobre todo, hay también aliados que necesitamos hacer coincidir más nuestros temas, y de parte de las organizaciones hay de todas las características, pero con quienes hemos coincidido, he de contar que ha sido buena la experiencia porque pues brindan esa plataforma para hacer escuchar nuestra voz, ponen sus recursos a nuestro servicio, y eso creo que es lo que necesitamos, cómo se potencia la voz de quienes han sido históricamente excluidos, y si ellos tienen un espacio, pues que lo pongan al servicio de esas causas, y como decía un artículo, ser ese megáfono y no quien te pone el pie sobre el cuello, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Zenaida. Gracias a ti por las respuestas. Guadalupe Bolaños nos escribe, te agradece. Gracias, María Sánchez, que ha respondido la pregunta que hizo. Y también la doctora Lupita Ibarra manda felicitaciones y abrazos a Zenaida y María, que son grandes mujeres indígenas. Y pues también Janet del Rosario Cruz Gómez
Igual, de la misma forma, nos manda decir ustedes dos que son mujeres muy valientes y con mucha capacidad para estar en estos espacios. Pues bien, vamos a continuar y darle el espacio a María para que también nos pueda comentar con respecto a las preguntas que se han hecho. Muchas gracias. Respecto a la primera pregunta, ¿qué pienso de los espacios académicos? Pues, ¿qué les haré? Depende con qué académicos nos topamos en la vida, ¿no? Podríamos tener como ese criterio para decir me parece bien o me parece mal. Afortunadamente, en formación y de pequeña me han tocado académicos críticos, reflexivos, abiertos, que han tenido como esa curiosidad de querer construir algo diferente, algo positivo, y creo que eso es lo que me ha hecho de una u otra manera tener como esta visión que tengo, que han tenido el respeto, no por mi manera de ver las cosas y por mi manera de definir mis tiempos también y de usar mis tiempos, porque eso también como algo muy que no compagina con el mundo mestizo, ¿no? De nosotros, de los pueblos indígenas, porque tenemos precisamente eso. Nosotros, tal vez, muchos dicen, viven al día, planean al día, y entonces proyectan al día. Sí, pero también somos como la gota de agua, que somos constantes en ese día al día, somos constantes en cómo queremos vivir y qué es lo que queremos vivir y qué sabidurías deseamos conservar. También somos abiertos para el análisis. Y creo que esa parte muchos académicos no lo han podido entender o ha hecho más falsa como esa conexión, esa cercanía, y eso hace también que pues haya esas polaridades que existen yo no critico a ninguno, porque muchos también me dijeron, lee, pues tenemos que leer, tenemos que conocer cómo es la vida en otros espacios, en otras culturas, para ir viendo nuestras coincidencias, que creo que eso es lo que construye, las coincidencias por el buen vivir, por la paz. Yo hablo mucho de eso, de construyamos la paz sin menoscabar la dignidad de las personas, respetando lo individual, pero también en lo colectivo. Entonces, todo eso, si no lo conociéramos, difícilmente podríamos entender. Entonces, también nosotros aquí, inclusive en Chiapas mismo, ¿no? Que somos diferentes, los que tenemos pensamientos diferentes, costumbres diferentes con los otros, y cómo hemos podido vivir. A mí me tocó vivir en Neo Francisco León, desplazada por la erupción del volcán Chichonal, crecer al lado de niños celtales y de niños choles. ¿Cómo yo pude entender, cómo pude yo convivir siendo ellos tan diferentes? Pero teníamos eso, que éramos indígenas y que teníamos el mismo sentimiento por la madre naturaleza, teníamos el mismo sentimiento, el cuidado por los demás, y todas esas cosas que muchas veces en la academia no se respeta o no se toma en cuenta. Simplemente estamos buscando quién se lleva el premio, y creo que ahí es donde a veces no podíamos coincidir, lo mismo que en las organizaciones. Si defendemos ideales muy personales, sin tomar en cuenta la visión de las demás. Yo te podría decir ahorita, por ejemplo, el tema el derecho a decidir, ¿no? Que es un tema controversial y que para muchos no, pues que sí, y muchos no. Pero si conocemos el contexto, yo digo que sí podemos convivir. Yo me he sumado y me he declarado feminista desde la comunidad, que muchas de mis compañeras indígenas dirían, bueno, yo no me sumo con el movimiento feminista, pero yo sí me sumo con movimiento, porque Mari sí se suma como movimiento feminista, pues porque yo trato de entender a las otras compañeras, porque somos mujeres que vivimos la misma situación, no importa si somos mestizas, no importa si somos indígenas, no importa si somos negras, al final tenemos como esa esencia, ¿no?, de ser mujer, y tenemos la misma violencia que vivimos, que viven las demás. Entonces en la academia pasa lo mismo, las mujeres pocas vamos a las escuelas. Y eso ya está cambiando, porque traemos este movimiento de mujeres, eso ha hecho el cambio. Pero también si revisamos, hay muchas mestizas que tampoco no fueron a la escuela. O sea, muchas no alcanzaron a ir, que están en zonas rurales, y uno dice, pero ¿cómo? Deberías de ir. Entonces te das cuenta que vives la misma situación.
Y en ese sentido, el machismo también está en las academias, ¿no? Que opacan no quieren reconocer las investigaciones hechas por mujeres, no quieren reconocer las aportaciones de las mujeres desde las academias. Entonces, en ese contexto, estamos en la misma condición. Y creo que como mujeres también deberíamos ser más solidarias y sumarnos a esta lucha, ¿no? del patriarcado, para que esto no afecte y que la nueva generación pues no viva lo que nosotras estamos viviendo, sino que sean incluidos en las academias, en los espacios políticos, en todos los espacios habidos y por haber. Debería de haber paridad, ¿no? Desde las instituciones, y nosotros hemos dicho que la paridad tiene que ser vertical, horizontal y transversal, y no solamente en los espacios de las diputaciones, ¿no? O en el asunto de las autoridades, ¿no? Yo creo que tiene que ser eso en todo el ámbito público, donde se tenga que estar presente, prestar un servicio para los demás. Tiene que haber mujeres comprometidas, hombres comprometidos. También tenemos que tener hombres honestos y mujeres honestas, ¿no? Que luchen por una causa justa. Creo que eso es lo que hace la diferencia de esa mirada política y esa mirada de organización, porque organizaciones hay muchas, pero también hay organizaciones que tienen intereses particulares y personales, y que es válido, pero que también antes de seguir incidiendo en eso y crear una división social, una polarización social, deberían de pensar más que tenemos que estar uniéndonos, ¿no? Porque si no hacemos lo que los políticos dicen, divide y vencerás. Lo hacen las religiones, lo hacen los partidos políticos, y ahora lo están haciendo organizaciones sociales, medios de comunicación, y ahí no vamos a lograr nada bueno para nuestra sociedad, y lo único que vamos a generar es desconfianza, es más violencia que van a recaer sobre los hombros de las mujeres, porque al final la violencia lo puede incitar un hombre, pero quien lo va a sufrir en mayor grado son las mujeres, los niños. Y yo en eso no comparto ningún tipo de incidir, de sesgar, de fraccionar. Al contrario, yo invito a que todos reflexionemos y todos tengamos que dejar a un lado nuestro interés personal y sumarnos a la construcción, a la conservación de una comunidad, de un pueblo, de un estado, de un país. Creo que eso es lo que nos hace mucha falta a nosotros como sociedad también, desde los diferentes espacios. Muchas gracias. Gracias por tus palabras tan contundentes y ciertas, María. Así nos escribe Aida y Espíndola. Muchas gracias. Pues en estos momentos también quiero cederle la palabra al doctor Luciano o a la maestra Ángeles por si tienen algún comentario al respecto, y si no, pues también proseguiríamos a dos preguntas más que nos han hecho, ya como para ir cerrando este foro. Pero antes de hacer estas interrogantes, no sé si el doctor Luciano o la maestra María de los Ángeles quieran comentar algo. Sí, yo creo que las dos exposiciones han sido una verdadera cátedra del noble oficio de la política, como dice Enrique Dussel, o sea, de cómo hacer política desde lo político y no desde la politiquería o desde ciertas agrupaciones que en general son excluyentes, ¿no?, de las mujeres y por tanto de la mayoría. Yo considero que traducir la política al hacer y no al deber ser es una verdadera revolución, y que habría que quizá reflexionar más sobre cuál es la política desde las mujeres y por qué tiene esas características, no en tanto digamos, lecturas muy vulgares de las diferencias de género, que lo único que hacen es reafirmar también el sentido de exclusión, sino por el punto de partida. Y yo creo que las compañeras, al subrayar el hacer sobre el deber ser, nos han planteado elementos muy importantes. El segundo, me parece a mí
que el levantar la mirada al ser mujeres indígenas y orientar las cosas desde un orden civilizatorio requiere entonces una lectura del feminismo también muy propia, que me parece a mí bien interesante escucharlas, ¿no? Y ver cómo se plantea también este elemento antipatriarcal y en la construcción de una perspectiva comunitaria. Y en eso cierro mi pequeño comentario. Al plantearse a las comunidades como ámbitos de transformación en sí mismas, me parece a mí muy importante el planteamiento. Aquí no hay una perspectiva de inmanencia comunitarista donde todo lo que ocurre en la comunidad es bueno y entonces simple y llanamente hay que reproducirlo, cuando en general lo que tenemos es una discriminación interna o una forma de trato patriarcal también muy fuerte, pero no se plantean destruir la comunidad. Y ese es lo más interesante, ¿no? Cómo transformar a nuestras comunidades conservándolas y convirtiéndolas precisamente en un propósito de acción política y de visión de largo plazo desde lo concreto. Creo que esa universal desde lo diverso o de la localidad, o sea, de lo global desde lo local, me parece a mí que ha sido verdaderamente, y lo subrayo en el buen sentido de cátedra, o bueno, ha sido una charla verdaderamente de nuestras jóvenes mayores, ¿no? Porque sí, son muy jóvenes, pero nos plantean una visión de nuestras mayores, y son, yo creo, nuestras mayores. Muchísimas gracias a María y a Zenaida. Me sumo a todas las felicitaciones y realmente fue un gusto escucharlas y seguir escuchándolas en estas dos preguntas que vienen. Muchas gracias. Pues bien, ya casi estamos por terminar el tiempo. Antes de hacer las dos preguntas, maestra Ángeles, no sé si quiere hacer, veo que ya estaba lista para hacer un comentario. No sé si nos puede hacer un pequeño comentario únicamente ya para ir terminando con las otras dos preguntas, porque ya casi estamos sobre tiempo, pero te escuchamos. Muy bien, muchas gracias. Justo como tú mencionas, quizá aquí el tiempo, como dicen por ahí, es oro. Sí, efectivamente, justo lo que acaban de comentar y comenta el doctor Luciano y nuestras panelistas, esto es interesante de cómo construimos en colectivo, justo recuperando, digamos, elementos, estos procesos organizativos de nuestras propias comunidades. Entonces, un punto central es cómo vamos recuperando esos elementos y desde luego, o sea, nada más nosotras las que venimos de comunidades indígenas, sabemos el reto que tenemos como mujeres. Sabemos que tenemos ahí mucho trabajo que hacer con nuestras comunidades. Un poco quiero mencionar de cómo nace esta iniciativa del conversatorio. Es un espacio donde un grupo de mujeres están reflexionando sus propios procesos, sus propias vivencias, desde espacios privados y públicos. Y al mismo tiempo, pues esto se fue articulando con la coordinación de universidades interculturales, justo por los espacios en el que nos encontramos ahora muchas mujeres indígenas, además, pues de que estamos empujando a la par, digamos, empujando estos trabajos en nuestras propias comunidades y pues también fungiendo cargos en espacios públicos. Y bueno, en este sentido, pues coincido completamente, los procesos organizativos tendría que ser con mucho compromiso y sobre todo con mucha ética. Es todo lo que puedo ya ahí ir cerrando, estimada
Gladys, gracias por el espacio. Gracias, maestra. Pues bien, como les digo, ya casi estamos por terminar el tiempo, pero antes de cerrar, quisiera plantear las últimas preguntas que nos han enviado. Una de las preguntas es cómo entender el sufrimiento o los sufrimientos por ser mujer en el pueblo. Y la otra pregunta es de que ¿qué proponen hacer para que la discriminación racial o social se elimine? Pues hombres y mujeres simulamos que nos respetamos y reconocemos nuestros derechos, pero parece ser que la mujer sigue siendo objeto y adorno del hombre. Es lo que comenta Betty. Y pues dejo la palabra nuevamente para Zenaida, luego para María, un comentario pequeño con respecto a esto para que ustedes nos puedan dar su opinión sobre esto. Bueno, sobre cómo entender el sufrimiento de mujeres indígenas en comunidad, preguntarnos quién está haciendo la pregunta, si nos situamos en la hermandad de identidad con nuestra compañera con la que vivimos en comunidad, eso es una realidad, y si lo pregunta alguien que no vive en la comunidad, pues es otra perspectiva. Creo que lo importante es, por ejemplo, en situaciones de violencia, cuando hemos acompañado estos procesos, es muy fácil calificar, es muy fácil prejuzgar, y ahora que se habla de la discriminación, del racismo, de los estigmas, los prejuicios, es lo que más daña, ¿no? Entonces, cuando una mujer hace el ejercicio de querer salir dentro de una relación de pareja donde vive violencia, muchas veces en el camino se quiere echar para atrás, se desanima o ve que es más grande lo que va a perder que lo que va a ganar, entonces se echa para atrás. Mucha gente, basado en eso, reafirma su prejuicio, su estigma de que, ay, pues entonces le gusta que le estén golpeando, ¿no? Porque es muy fácil calificar desde afuera, es muy fácil señalar a quien está viviendo porque no nos está pasando a nosotras. Entonces, ¿qué sería lo que yo he aprendido en el camino? Es justo eso, acercarse, si la persona nos lo pide, estar ahí, acercar recursos, acercar información, acompañar, contener, eso es lo más que podemos hacer, porque cada una vivimos nuestros procesos y cada una sabremos nuestros propios límites, hasta dónde podemos aguantar y cuál va a ser esta cuestión detonante que nos haga ver que no más, ¿no? Entonces creo que eso es una parte muy importante. El otro prejuicio es los pobres son pobres porque quieren o los indígenas son pobres y por eso delinquen, ¿no? Ese es otro prejuicio que siempre ha existido. Entonces la gente de repente cree, no, pues que se mueran los indígenas, así se acaba la pobreza, ¿no? Creo que es otra condición, ignorar lo estructural, ponerle a la persona su responsabilidad individual y no asumir que porque unos están en condiciones de precarización, en condiciones de sufrimiento, otros están ganando, ¿no? Otros viven mejores condiciones y demás. Entonces creo que también no ver estos problemas como una cosa individual, sino entenderlo en la dinámica estructural, que hay distribución desigual de recursos, de acceso a oportunidades. Entonces unos logran mayores ingresos que otros, unos viven pues al día, otros pueden hacer planeaciones mucho más a largo plazo. Entonces creo que es la siguiente situación. Entonces, ¿cómo acabar con ello? Pues escuchando, creando los diálogos, creando los puentes, las alianzas, acompañando cuando se nos solicita. Eso siento que es una manera de contribuir, entendiendo también de qué sufrimiento estamos hablando. Y la otra, cómo acabar con el machismo en nuestra comunidad. Hay un documento que generó la relatora sobre derechos de pueblos indígenas, Victoria Tauli Corpus, sobre derechos de mujeres y las niñas indígenas. Cierra una parte importante, dice, bueno, enlista los diferentes derechos que se han vulnerado hacia las mujeres y que hoy siguen pues permaneciendo, sobre todo también mujeres en situaciones de conflicto armado, en situaciones de mujeres en refugio, en fin. Pero cuando se habla en esta relación, como lo decía también
el doctor Luciano, en esta relación entre los derechos colectivos o el derecho individual, particularmente hablemos de la libre determinación y autonomía de los pueblos con los derechos de las mujeres indígenas. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿No? Entonces, nosotras que nos decimos defensoras de derechos humanos y también de los derechos de pueblos indígenas, tenemos que entender también que no todo va a ser parejo por igual en todos lados. A veces un derecho va a pesar más que el otro, pero siempre se tiene que entender el contexto en el que esto se desarrolla y se resuelve. Decía la relatora, hay una línea delgada entre el respeto a la libre determinación y autonomía de los pueblos indígenas y el respeto a los derechos de las mujeres indígenas. ¿Cómo se va a atender esa tensión o cómo hay que dar respuestas creativas a esas tensiones? Justo decía ella, solo haciendo partícipes a las niñas y a las mujeres en la solución de estos conflictos. Si otros quieren decidir sobre cómo se resuelve, pues lo vamos a lamentar porque no va a tener pertinencia cultural. En cambio, si a estas propias personas afectadas en sus derechos, violentadas en esta cuestión, pues van a poder escuchar de su propia voz qué quiere, cómo quiere la reparación del daño, qué hay de la justicia restaurativa. Entonces creo que es muy importante tener esa mirada amplia y diversa, nosotras, sobre todo que venimos de los colectivos, cómo pues brindar esa atención desde estas miradas múltiples, desde estas miradas diversas, porque estamos compartiendo ahorita que tenemos esta doble identidad, tanto ser mujeres como ser indígenas, pero hay otras afectaciones, hay mujeres indígenas con discapacidad, mujeres indígenas de la comunidad LGBTI más, mujeres indígenas migrantes, trabajadoras del hogar, jornaleras, pues hablemos también de las mujeres afromexicanas. Entonces hay una diversidad que vivimos en nuestros cuerpos, en nuestras personas. Entonces la solución a las mismas cuando se presenten conflictos tendría que ser mediante el diálogo, pero con la participación activa de la persona que está siendo afectada o violentada por esto. Entonces yo dejaría ahí eso porque creo que es muy importante tenerlo presente desde la empatía, desde el entendimiento y considerarnos personas capaces desde la diversidad de construir propuestas que generen bienestar para todas y todos. Muchas gracias por el espacio. Gracias, Zenaida. Ahora le doy el espacio a María. Okay, bueno, muchas gracias. Yo trataría de responder estas tres preguntas. Primeramente diciendo que tenemos que entender cómo funciona el patriarcado y cómo se asocia con el sistema capitalista que ha cosificado al cuerpo de las mujeres, que las ha explotado, las ha vulnerado, al grado de que hemos aceptado como sociedad que las mujeres tenemos que cumplir ciertas condiciones por nuestro género, asumir roles, y que si no hacemos esto, pues es lo que ha permitido también que seamos dependientes hasta en cierto punto, emocionalmente, económicamente, de los varones, ¿no? Y eso hace que las mujeres pues vivan el sufrimiento y sean violentadas, ¿no? Porque la violencia causa sufrimiento a ella y a sus hijos, y todo eso también es una parte de la discriminación que también es racial, pero que también es de género hacia las mujeres. Porque es algo que no hemos querido tocar, es un tema que no se quiere tocar al interior de las comunidades, porque hay precisamente ese miedo de esa ruptura de lo individual y de lo colectivo, de romper con un tejido social, pero también si no tocamos como este punto, difícilmente vamos a salir como decir que ya no va a haber violencia, y nosotros como comunidad vamos a seguir discriminando a las mujeres, prefiriendo a nuestros varones por encima de nuestras niñas, ¿no? Entonces yo creo que yo lo que le enseño de manera particular a mis dos hijas, porque tengo dos, que no las moldeo a que sean esposas, no las moldeo a que sirvan, sino que tienen que colaborar, varones y niñas tienen que servirse ambos cuando es necesario, cuidarse cuando es necesario, y también darle esa oportunidad, ¿no? De la educación para mí es muy importante, porque a mí me costó mucho tener una educación, tener la profesión, pero no quiero que ni mis hijas ni las otras niñas de la comunidad tengan como esas carencias, ¿no? De esos cuestionamientos. ¿Por qué voy a dejar ir a estudiar a mi hija, no? Si no, tenemos que darles esas facilidades, es naturalizar que la mujer tiene el mismo potencial que los varones. Tenemos que naturalizarlo, tenemos que idealizarlas en ellas, y creo que eso es lo que hace falta mucho en nosotros, tanto en el mundo mestizo como en el mundo indígena.
eso es tan así, es tan difícil de aceptar, que lo ponemos en contradicho, ¿no? Y creo que eso también es como algo que tendríamos que aportar nosotros desde qué tenemos que hacer para disminuir. Yo siempre digo que a las mujeres hay que darles las ventajas porque les han dado desventajas hasta ahora, nos han dado solamente desventajas. Tenemos que darle desventajas a la nueva generación, darle ventajas para que ellas sean personas, no importa el género, la preferencia que vayan a tener, pero tienen que ser personas iguales que todos los demás, sin géneros, sin categorizar en géneros, ¿no? Sino que porque tenemos el mismo potencial, de la misma capacidad, y podemos construir cambios de igual manera. Y creo que eso es lo que tenemos que darle a la futura generación de mujeres y niñas, indígenas y no indígenas, para que podamos decir que vamos haciendo algo para quitar la discriminación, para poder decir que estamos haciendo algo para poder cambiar, ¿no?, esa situación de violencia que tiene muchas aristas, pero que tiene un solo origen, ¿no? La preferencia de los varones sobre las mujeres. Y ese es el origen, y que lo tenemos que aceptar. Duele mucho, yo lo he discutido mucho con mi padre, lo he discutido mucho con mi hermano, y a veces nos encontramos con eso de que sí es doloroso, pero es necesario. Y yo lo digo a mi padre, lo que a mí me pasó no quiero que le pase a la hermana chiquita. Y le digo a mi hermano, lo que yo viví no quiero que lo viva tu hija. Por eso tenemos que cambiar, por eso tenemos que trabajar en ese cambio, en esa transformación desde nosotros, desde nosotras, para que podamos decir que vamos a generar cambios. Yo hasta aquí le dejaría y agradezco mucho a la audiencia por su atención, a Gladys, a la doctora por la invitación, al doctor también por su aporte y su escucha también. Muchas gracias y ojalá que existan otros espacios donde podamos también reflexionar. Para mí son espacios de reflexión, autocrítica y de crítica para irnos construyendo y mejorando como personas, mejorando como sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Sin duda alguna ha sido un espacio muy enriquecedor de todo de todas las experiencias y visiones que nos han compartido. Pues a nosotros nos gustaría seguir con este foro, pero por cuestiones de tiempo, pues también tenemos que llegar a un final. Agradezco mucho a Zenaida, a María, por todo lo que nos compartieron y fue de mucho aprendizaje con todas esas opiniones y esos conocimientos que nos han dado. También agradecemos a la Subsecretaría de Educación Superior, la Coordinación de Universidades Interculturales, el Colectivo de Mujeres de Chiapas, así como el público en general que nos han acompañado en este día. Muchas gracias. Zacatales leka petzanales que tiahiyesh mocticona o maclayesh ahastic chacta alchuca java ochkawiti. Muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Muchas gracias por todo. Hasta luego.